La búsqueda de empleo es una actividad estresante. En ella debes dar a conocer tus capacidades, tu formación y tu experiencia a las organizaciones para conseguir un puesto de trabajo. Veamos cómo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cajón Desastre. En este vídeo os voy a hablar sobre qué hay que incluir en un currículum vitae. Comencemos. Un currículum vitae es un resumen de tu vida orientado a la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que solo tienes que incluir aquellos aspectos de tu vida personales que estén orientados a la búsqueda de un trabajo. No tienes que incluir ni biografía, ni anecdotario, ni nada por el estilo. Simplemente centrarte en aquellos aspectos propios que te pueden llevar a encontrar un trabajo. Tiene que ser algo personal y tiene que ser algo que sea único nuestro, que no sea hecho por nadie ni nada por el estilo, porque marcará nuestras posibilidades y marcará nuestro estilo a la hora de hacer las cosas, ya sea en la búsqueda de trabajo o ya sea en un propio puesto. Antes de hablar de todos los datos que hay que meter en el currículum, hay que mencionar un aspecto importante, que es el diseño. El diseño tiene que estar lo más claro y lo más sencillo posible para los reclutadores y para las personas que escriban los currículum, ya sean en primera plana o ya a medida que va subiendo por departamentos. Los modelos por los que te puedes guiar para hacer un currículum pueden ser externos, por alguna página web o por el propio procesador de texto, o puedes hacerte un diseño propio mediante Photoshop o mediante cualquier otra herramienta similar. Yo no aconsejo los modelos propios, salvo que sean para profesiones artísticas. Es preferible usar ya algunos esquemas bastante medidos que ayuden también al reclutador a ver toda la información. Los modelos o plantillas más sencillas e intuitivas para hacer un currículum vitae para una organización son las plantillas de Word, las cuales tienen diseños planos y básicos donde se pueden estructurar los datos de manera cómoda. Las plantillas de Canva, que tienen más opciones de diseño y posibilidad para incluir los datos con un criterio estético. Y las plantillas de Europass, las cuales ofrecen modelos estandarizados para las diferentes organizaciones de la Unión Europea. Sobre el diseño también hay que hablar un poco de la extensión del currículum. Un currículum como mucho debería de ocupar 2 páginas, a excepción de en ciertos puestos de más responsabilidad. Pero generalmente para entrar en una empresa desde el paro, lo mejor es hacerlo en 1 o 2 páginas. ¿Por qué? Porque los reclutadores tienen muy poco tiempo para mirar los currículum. Alrededor de unos 10-15 segundos como muchísimo. Por tanto hay que hacerlo lo más fácil posible para que se puedan mirar y vean tus principales cualidades. Ya después de haber hablado del diseño, vamos a hablar del contenido en sí. Y el primer aspecto del contenido del que quiero hablar es la entradilla, que es el texto que se pone arriba del todo, habitualmente. En esta entradilla hay 2 funciones que tenemos que cumplir. Una es mostrar para qué hemos enviado el currículum vitae, es decir, la intencionalidad, y la segunda es describirnos brevemente. La intencionalidad básicamente es decir quién eres y cuál es el motivo por el que envías este currículum. Por ejemplo, para llegar al puesto de selección de personal de cierta empresa. Y la segunda parte sería el describirnos brevemente. Esta descripción es mejor hacerla personal y bajando un poco el nivel de lenguaje antes que poner una cita célebre o algo que puede poner todo el mundo. Después de la entradilla vendrían los datos personales. Estos datos personales son los siguientes. En primer lugar estaría el nombre completo, ya sea nombre y 2 apellidos o nombre y un apellido, dependiendo del país o de tu procedencia, etc. En segundo lugar estaría la fecha de nacimiento completa, día, mes y año, para saber un poco los años que tienes. En tercer lugar estaría, valga la redundancia, el lugar de residencia. Lo puedes poner de 1000 maneras. Puedes poner tu código postal, tu ciudad, tu provincia, tu pueblo, la calle si quieres, puedes poner lo que quieras. Pero no tienes por qué poner, si no quieres, toda la completa como si fuese esto una carta de correos. No hace falta. Después estaría el contacto, que sea incluir tu número de teléfono personal por el que quieres que te llamen y el mail por si tienen que enviarte información externa. Y por último una foto. No tiene por qué ser obligatoria, en muchos sitios no lo es. No tiene que ser tampoco una forma de cribarte para expulsarte de una oferta o para meterte en la oferta porque seas más bonito o seas más feo. Si te lo hicieran de forma explícita sería incluso punible por la ley. Continuamos con el apartado de la experiencia profesional. Aquí tenemos que incluir en aquellos lugares donde hemos trabajado. En este caso se pone el orden de los lugares donde se ha trabajado de más actual a más antiguo, a excepción de que el puesto al que vayamos a optar en la búsqueda de trabajo tengamos una experiencia previa a nuestra última experiencia laboral. En ese caso lo pondríamos antes que la experiencia más nueva. Hay que poner siempre la experiencia más relevante en relación al puesto.
No tenemos por qué poner que hemos estado de profesores particulares o que hemos estado de monitores o nada por el estilo. Si no tenemos mucha experiencia, sí, pero si tenemos mucha experiencia laboral es mejor poner solo la relativa al puesto o en puestos que necesiten estudios a la par. Seguimos con la formación reglada. Aquí tenemos que meter los cursos que se han hecho por los centros escolares típicos o las universidades o centros de negocios, etcétera, o de artes o de los que sean. Aquí hay que meter todos los cursos que muestren un final, es decir, si hemos acabado solo la ESO, metemos la ESO. Si hemos llegado solo hasta bachillerato, bachillerato. Si tienes una carrera o un máster, no hay que meter todo lo anterior. Valdría, por ejemplo, si tienes una carrera, poner la carrera solo porque se supone que con una carrera tienes un bachillerato y una ESO hechas, o un grado superior. Y en caso de los másteres, sí que puedes meter el grado para saber por dónde has accedido a dicho máster, porque suele ser importante, pero el resto de bachillerato, ESO y demás tampoco hace falta. Esto guiaría un poco para saber los conocimientos básicos que tiene una persona. Al igual que en la experiencia, en la formación se indican las cosas en orden de más actual a más antiguo y con la misma excepción que os había puesto antes con la experiencia. En ambos casos, tanto en experiencia como en formación, es importante indicar tanto las tareas como las competencias que se ha adquirido en cada etapa. Por ejemplo, si eres técnico de recursos humanos, es importante indicar que has hecho nóminas, que has elegido personal, o que has redactado cartas de despido, o que has creado convenios para prácticas de universidad, o que has hecho formación, o lo que sea. Pero no es la única formación que hay que poner. También hay que poner un apartado que sería la formación complementaria. En esta formación complementaria serían todos aquellos cursos que no se hacen por el sistema educativo. Por ejemplo, los cursos de cualquier tema de Excel, o de Word, o de lo que sea. Los carnets de conducir, los idiomas. En los idiomas, por ejemplo, más que poner si tienes certificaciones, que si las tienes es mejor ponerlas, obviamente, pero si no las tienes, sí que es bueno poner los idiomas y el nivel por si alguna vez te lo preguntan y tú poder demostrarlo. Entonces tú puedes poner que tienes el inglés medio, aunque no tengas el B1 o el B2. Otro de los apartados que se suele meter, aunque no siempre, es el de actitudes y competencias. En estas actitudes y competencias hay que poner bastantes y también son bastante definitorias para describirte a ti mismo, al igual que la entradilla. Pero suelen ser palabras más buscadas, más técnicas, ¿no? Yo aconsejo que las actitudes y competencias no se incluyan aquellas que puedan venir derivadas por un puesto o una formación. Por ejemplo, si eres graduado en psicología, poner que tienes escucha activa. A ver, en la carrera más o menos se sabe lo que tienes, o inteligencia emocional. A ver, inteligencia emocional con un grado de psicología se debería de tener, o se puede dar por sentado. Yo las descartaría respecto a otras actitudes que sean ya más personales. Estas actitudes son para mostrar lo que te diferencia a ti del resto. O sea, al final tienes que dar tu sello personal en este punto. La cantidad recomendable serían 5 de cada una más o menos. Y claro, que sean realistas y demostrables, al igual que los niveles de los idiomas que habíamos hablado previamente. Ya para terminar, yo añadiría algunas cosas que no son obligatorias, pero sí que pueden ser algo recomendables. En primer lugar estaría enlazar las redes sociales que tienes. En este caso, yo solo recomendaría enlazar una, y es LinkedIn, que es la red social por excelencia en el mundo laboral. También es importante añadir si tienes alguna necesidad especial o alguna alergia relevante para tu puesto de trabajo o algún tipo de capacidad que no puedes llegar a hacer porque tienes cualquier dolencia o porque tienes cualquier defecto visual, etc. Eso ya según cada uno. Yo lo metería para que la empresa estuviera prevenida y supiese si te va a contratar qué tiene que hacer para ayudarte a desempeñar tu labor. Por último, y ya fuera de lo que es el contenido de los currículums, hay una pregunta que se suele hacer y es si es necesario hacer un currículum por cada oferta de trabajo. Mi respuesta es no. En mi caso, la recomendación es hacer un currículum o por cada tipo de sector o por cada trabajo en específico. Por ejemplo, tú, en el caso de un sector, puedes tener un currículum para todo lo referido al mundo de la educación, o puedes tener un currículum para un trabajo en específico, por ejemplo, para técnico de recursos humanos, ya sea en el mundo de la educación, ya sea en el mundo textil, ya sea en el mundo bursátil o donde tú quieras. Por último, os quiero hacer unas recomendaciones generales y globales sobre lo que tenéis que poner en el currículum y cómo lo debéis de poner y demás. La primera es la más primordial y es tener una recopilación de todos los cursos, toda la formación reglada, la no reglada, toda la experiencia, todas las actitudes y competencias que se os ocurran, todo en un Word o en un texto o en lo que sea. Esto te ayudará
a meter la información que tú quieras en el currículum vitae, ya sea para los puestos, para los sectores o demás. Y ya elegir de cada una las más importantes o las más relevantes para incluir el mejor currículum posible a tu intento de encontrar un trabajo. La segunda es mostrar algo destacable sobre el resto de personas. Esto es hacerlo tuyo, que ya me he repetido varias veces, pero es que hay que hacer el currículum de forma muy personal. Y claro, pues no hacer lo mismo de todo el mundo. La tercera es utilizar un lenguaje formal, claro y sin grandes párrafos. No hay que poner un tocho así de texto, nunca jamás. Es mejor ponerlo en puntitos o en alguna forma de diagrama o algo antes que poner un trozo así de texto. Nadie se lo va a leer. Como os he dicho, hay 10 o 15 segundos. En 10 o 15 segundos esto se te va a olvidar cuando estás aquí. Se te va a olvidar lo de aquí. Es que no tiene ningún sentido. Después, la cuarta es conocer un poco las palabras claves para un currículum bueno. Pero no utilizarlas demasiado, en plan, poner perfeccionismo, empatía, tal, no sirve. Hay que saberlo, hay que conocerlo, poner alguna, pero no hay que llenar el currículum de eso, porque al final es como, ha cogido un copia-pega de cualquiera y lo ha metido ahí y dice, pues este lo puede tener y no. Hay que poder demostrar lo que se pone en un currículum, por si al caso te lo preguntan. Hay muchas veces que no te preguntan sobre ciertas cosas, pero es importante poder demostrarlo, ya sea con títulos, ya sea por tu propio desempeño en la entrevista, ya sea hablando. Tampoco hay que añadir detalles de la vida privada. Hay gente a las que no les interesan y solo tienen un pase muy pequeño en las cartas de presentación y solo si son muy relevantes para el puesto. Y por último, como recomendación, también os diría que hagáis el currículum en vuestros idiomas maternos y en al menos otro que no sea materno. Puede ser inglés, francés, alemán, italiano, el que sea. Y os puede ayudar a encontrar el trabajo de mejor manera. Puede ser en chino también, en el que os interese. ¡Ah! ¿Os había dicho que había que hacer el currículum vitae personal? Hasta aquí el vídeo, gente. Ya sabéis, podéis seguirme en el canal, seguirme en el resto de redes sociales, dejar un comentario en el vídeo o todo lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Un saludo. Que vaya bien.